En este video repasaremos el subtema Cambios en los seres vivos, la evolución biológica, como parte del tema Tiempos y cambios incluidos en el eje diversidad, continuidad y cambios. Cuando nosotros observamos a la naturaleza a través de videos, a través de fotografías o estando en la misma naturaleza, nosotros observamos gran diversidad de seres vivos en muy diversos lugares del planeta. Podemos ver grandes felinos, hongos, bacterias, insectos, animales marinos en muchísimas formas, incluso nuestras mascotas, las flores, grandes mamíferos terrestres y acuáticos, anfibios, protistas, aves, moluscos, peces, reptiles, diversas formas de plantas, árboles, musgos, líquenes, etc. Y por supuesto, también estamos los humanos como parte de esta diversidad. Ante todo esto, los humanos nos hemos preguntado cómo fue que surgieron toda esta diversidad de seres vivos. Y es así que para esta pregunta se generan muchas respuestas. La primera respuesta es una propuesta por diversas culturas que explican que los seres vivos fueron creados por uno o varios dioses y es tan antigua como el ser humano. Entre ellos tenemos el Popol Vuh, la leyenda de la serpiente arcoíris, así como los diversos libros religiosos. Esta explicación se conoce como creacionismo, pero no solamente ha surgido el creacionismo. Cerca del año 1750 surge el fijismo. Se formalizó como una hipótesis científica con la publicación de la obra de un personaje llamado Carlos Linneo. Él era un naturalista sueco que mantuvo que las especies se habían creado de forma separada e independiente, es decir, cada especie fue hecha como está en la actualidad, y negó la posibilidad del origen común de los seres vivos, es decir, que tuvieran un ancestro común. Hay que decir que el objetivo fundamental de Linneo era establecer la grandeza de Dios y de su creación. Linneo también es conocido como el padre de la taxonomía, ya que sentó las bases para poder organizar y darle nombre a todas las especies. La propuesta consistía en tener dos nombres. Este sistema binomial daba a entender que había un parentesco entre las especies. Otro fijista fue Georges Cuvier, impulsor de la anatomía comparada y de la paleontología. Ante el descubrimiento de los fósiles de especies desaparecidas y para explicar la diversidad de los organismos fósiles, propone una variación de fijismo, es decir, el catastrofismo, que decía que los fósiles son un capricho de la naturaleza. No fue hasta el año 1809 cuando Jean-Baptiste Lamarck, en su obra Filosofía zoológica, una explicación más. Esta es conocida como la transmutación. Lamarck explicaba que las formas actuales descienden de otras que existieron en el pasado. Las circunstancias del ambiente crearon una necesidad a la que a su vez permitió que se crearan hábitos, los cuales producen modificaciones físicas como resultado del uso y del uso determinado de un órgano o una extremidad, y finalmente son los medios de la naturaleza los que se encargan de estas modificaciones, y para ello tenemos el ejemplo de las jirafas. Se acaban las hojas de abajo, la jirafa ve la necesidad de ir y estirarse para alcanzar las hojas superiores, y es así como se alonga su cuello y surgen las jirafas con cuello largo. Jean-Baptiste Lamarck, llamado también Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, fue el primero en utilizar la palabra biología para esa ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Por esto se le conoce como el padre de la biología. Para el año de 1859, cerca del 22 de noviembre, se publicó de manera conjunta ante la Sociedad Linneana de Londres una propuesta diferente, la evolución. Esta fue realizada por dos personajes muy importantes, conocidos como Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, en el origen de las especies mediante selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Proponen en conjunto que los seres vivos descienden de otras especies como variedad de las mismas
Entre las propuestas de Darwin y Wallace hay diferencias y hay similitudes. Darwin dio prioridad a la variación espontánea y a la selección natural para explicar la evolución. Wallace decía que la selección natural era el único mecanismo válido para explicar la multitud de fenómenos naturales e incluso los sociales. En la actualidad, la teoría de Darwin y de Wallace es la que permanece vigente. Con aportaciones hechas por muchos científicos, en la actualidad la teoría de Darwin y de Wallace continúa vigente por las aportaciones de muchos científicos. Hay varios conceptos importantes cuando hablamos de evolución, como por ejemplo el concepto de especie. La especie es aquellos conjuntos de individuos que pueden reproducirse y tener hijos, y estos hijos a su vez pueden dejar una descendencia fértil. También hemos revisado o hemos escuchado la palabra de selección natural, que es el mecanismo mediante el cual una especie es transformada lentamente en otra muy distinta. Este proceso es muy lento y puede tardar en manifestarse a lo largo de cientos o miles de generaciones. Cuídense y quédense en casa, por favor.